Hola amigos, hace mucho tiempo que no tenía contacto por este medio, por el medio de YouTube. Y pues em, han sido tiempos difíciles para la cuestión artística y eso ha obligado a que se intenten buscar otras opciones. Pero definitivamente algo con lo que se nace es con la necesidad de crear arte, de crear literatura. Es algo que no puedes dejar en segundo plano. Como ustedes saben, los que han leído mi obra, Samsara Ciudad Neón es mi libro más importante por su longitud, por su argumento y porque siento que es el libro en donde me he realizado en mis máximas capacidades, para bien o para mal. La comercialización del libro se ha negado, se ha visto pospuesta, se ha hecho algo difícil, ¿no? Pero yo no quería que esto detuviera de ninguna forma el hecho de poder compartirla con todas las personas que estén interesadas en conocer este libro y su contenido, ¿no? Entonces, pues decidí hacer esto, una especie como de podcast, se puede decir, a falta de un mejor término, en donde yo pueda compartir lecturas por este medio sin mucha edición, de hecho sin nada de edición, tal como lo estoy grabando, se va a estar subiendo. Claro que si hay alguien entre las personas que están viendo esto que puedan aportar a toda la cuestión que es la edición, pues podríamos colaborar, ¿no?, en ese aspecto. Ya saben, me pueden contactar por las redes sociales que dejo en la caja de descripción. Pero por ahora, pues no quería retrasarlo más o esperarme a encontrar una persona que pudiera editar. Y decidí sencillamente subir la lectura así. Hacerlo de una manera orgánica, directamente de mi voz. Entonces, pues es algo como que puedes poner mientras estás haciendo otras cosas sin necesidad de estar viendo, ¿no?, completamente el video, justo como un podcast. Entonces, pues sin más por el momento, voy a empezar a leer Samsara Ciudad Neón, primera parte. Y aquí voy a compartir pues cuestiones muy básicas, como son lo que hay en la contraportada, es decir, la sinopsis, la semblanza del autor, que ya está un poco desactualizada, pero de todas formas la voy a compartir igual. Y pues otras cosas que también vienen al inicio del libro, antes de entrar directamente en lo que es el primer capítulo. Dicho lo dicho, empiezo. Samsara Ciudad Neón es una novela de ciencia ficción que retrata el oscuro y crudo futuro de la raza humana, pone en tela de juicio nuestros pensamientos más arraigados y deja de manifiesto la fragilidad de la humanidad frente a nuestro egoísmo y ceguera espiritual como sociedad. El resultado de todas esas fuerzas y pensamientos oscuros es un mundo completamente contaminado, con solo 7 puntos habitables, y como un intempestivo cáncer, en uno de esos puntos surge un grupo terrorista de tendencias anarquistas y suicidas. Dicho grupo pelea sangre y fuego contra los nuevos hombres, seres humanos que trabajando como hormigas lograron crear una tremenda megalópolis, que de manera inesperada se convirtió en el objeto de culto, en el nuevo dios de la civilización, en la suma de todo lo que ahora resulta valioso. Asfalto, fuego y locura, la lucha de una civilización que se enfrenta contra su propio reflejo, la anarquía, la alta política, el trabajo de una sociedad que lucha contra la extinción de la especie. Y en medio de todo ese caldo de fatales consecuencias, se sigue sobreponiendo el amor de una madre, el amor de una pareja y el amor por la ciudad. Un resplandor aún se divisa en el mañana. La única pregunta es, ¿el fulgor es el sol de un nuevo amanecer o es el fulgor del fuego neón? Ahora continúo con la semblanza. Joshua R. Aguilar es un joven autor nacido en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán UNAM y se especializó en propiedad intelectual. Su quehacer como escritor es vocación desde temprana edad, pero no es sino hasta el año 2018 que lanza de manera independiente su primera obra, Las pesadillas de Dionisio, que es una antología de cuentos. Posteriormente, ese mismo año, el autor lanza su segundo trabajo, Daima Diamante, una novela basada en la vida de una cantante cubana y contextualizada en la Cuba de la santería, haciendo una respetuosa y emocional disección de las costumbres del pueblo cubano.
La novela tuvo tal aceptación que el decano de la Universidad de La Habana reconoció la obra públicamente. Asimismo, un círculo internacional y nacional de importantes académicos y juristas reconocieron de manera pública la calidad de la novela y la pluma del autor. A finales del año 2009 el autor lanza su tercera referencia, la novela Algunas reflexiones sobre la libertad. La obra le valió al autor el reconocimiento Open Justice International en la Honorable Cámara de Diputados por parte de la Federación Iberoamericana de Abogados y el reconocimiento de diversas personalidades de la literatura de investigación como la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, la doctora Raquelín Pérez Terraza y el príncipe Bantú de Camerún, Jean-Louis Piña. Abriendo el libro podemos encontrar un mapa que voy a dejar en la descripción porque no se va a poder apreciar a cámara, que es cómo está dividido el mundo, que son 7 puntos habitables y 7 puntos y el resto del mundo pues ya no es habitable por todas las cuestiones que se van a tratar en el libro. Después tenemos una sección de un making of en donde cuento todo lo que tuvo que suceder para que este libro viera la luz, y siento que fue pues una manera de cerrar el ciclo, de hacer esa catarsis, ¿no? Entonces es lo que voy a leer ahora como el último previo antes de entrar la próxima vez de lleno al primer capítulo. Making of Samsara Ciudad Neón. Corría el año 2011 y yo para ese tiempo era ya un aspirante a escritor. Mi vida en Cancún había cambiado súbitamente debido a una extraña enfermedad que mi hermano menor experimentaba, y de la noche a la mañana, literalmente, tuvimos que cambiar de residencia a la Ciudad de México, donde están los mejores hospitales de atención infantil. Aquel evento marcó el fin de mi infancia y fue la antesala de mi vida adulta. Habrá momento para una autobiografía, pero para efectos prácticos del presente trabajo, que baste con decir que ese suceso me hizo entrar en contacto directo con un monstruo de ciudad, que sin duda alguna condicionó el escenario de mi futura obra. En aquellos periodos de cambio trepidante, mis inquietudes intelectuales y existenciales no eran muy diferentes a las actuales, pero en aquellos febriles arrebatos de creatividad sin ninguna dirección clara, surgió una obra llamada Mejor que el silencio, producción discográfica del rapero y también escritor Nach. No es mi pretensión hacer una reseña del álbum, pero considero justo reconocer que canciones como Disparos de Silencio, Requiem o En la cuerda floja fueron la banda sonora de esa primera explosión creativa direccionada a un proyecto de gran envergadura como lo pretendía. El álbum le dio orientación a mis esfuerzos creativos y logré estructurar una historia llamada Karuma Yokai. Dicha obra es el antecedente espiritual de lo que hoy es la saga Samsara. A diferencia de Ciudad Neón, Karuma Yokai no era una distopía, sino una narración que relataba una guerra futurista, que precisamente evitaría llegar al escenario que se presenta en Ciudad Neón. La dirección creativa estaba clara, pero el formato no. A pesar de que me dediqué a diseñar los personajes a puño y lápiz, como siempre lo hago, para tener bien claro en mente la apariencia del personaje, a estructurar la historia e investigar sobre los temas relacionados, aún no entraba en materia sobre si sería un guión para cómic, un guión para serie o definitivamente una novela. Esta última idea me intimidaba, pues no tenía experiencia plena en lo referente a la escritura novelística. Tras un par de años, como era de esperarse, el argumento de Karuma Yokai me sobrepasó. Me hizo sentir pequeño y poco apto para la tarea. Las ideas, aunque bien intencionadas, superaban mi capacidad como escritor en ese momento, y peleé durante 2 años por sacar adelante la obra, en colaboración con mis compañeros creativos, entre los que destacaban Isaí Aguilar, que hizo todo lo posible para que el proyecto de Karuma Yokai saliera avante. Pero yo sencillamente estaba abrumado, y hay que decirlo con todas sus letras, el proyecto me superó. De esta forma, y descorazonado por mi propia incapacidad, tomé una caja de cartón, puse todo el material de Karuma Yokai dentro y lo envolví con una tela en la que escribí la infausta leyenda Hasta que seas lo suficientemente bueno, y recluí el material en un rincón de la cueva del dragón. En un momento determinado llegó la hora de enfrentar la vida del aspirante universitario, y afortunadamente logré ingresar a la carrera de Derecho, en la gloriosa Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Aún así, de repente revisitaba mis obras, pensaba constantemente en la obra,
en nuevas formas de abordarla, pero nada de manera oficial. Todo desde la indecisión y la timidez creativa. Sin saberlo, aquello fue el factor definitivo que faltaba para poder dar luz a la obra, como la que ahora tienen en sus manos. Bueno, en este caso en las mías, ¿verdad? Mi espíritu creativo no podía ser domado, y a pesar de que estaba consciente de mis limitaciones, aquello me permitió dirigir mis esfuerzos a realmente mejorar. Y sin saberlo, estaba nutriéndome de mis maestros universitarios para darle forma completa a una trama tan compleja como lo sería Samsara. Durante mis 5 años de formación universitaria, retomé y abandoné la idea de Karuma Yokai en varias ocasiones, pero cada vez que me enfrentaba al gran monstruo de información que había creado, me sentía mejor preparado. De esta forma, para cuando estaba en 5º semestre de la carrera, tuve el honor de ser alumno de la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, que con su avanzado nivel de estudio y los frutos de su investigación me instruyó en el derecho penal del enemigo. Me acercó a autores como Zygmunt Bauman, Zbigniew Brzezinski, Noam Chomsky y Luigi Ferrajoli, que en conjunto con mis autores fetiche como Theodor Adorno, Hegel y Friedrich Nietzsche ayudaron a dar forma definitiva a una estructura de mucho mejor calidad investigativa, con la solidez suficiente para albergar el gran argumento de la obra. Fue en ese momento en donde entendí que Karuma Yokai sería imposible y que para sacar adelante la esencia del proyecto era necesario hacer una reestructuración completa que me permitiera conservar el espíritu de la obra y de mi mensaje. Con esta nueva determinación abandoné definitivamente Karuma Yokai, rescatando solo lo esencial, y entonces llegó aquello que los artistas definimos como la bendición de las musas. El hecho fue tan trascendente que lo recuerdo con la nitidez de una realidad congelada en el tiempo. Estaba yo, parado en el andén del metro, lidiando con una depresión horrible que más tarde sería diagnosticada clínicamente, junto con un trastorno de ansiedad generalizada. Sin afán ni ganas de nada, por entre el enrejado de la estación del metro alcanzaba a ver el cielo nublado, y sentía en mi piel los mordiscos de la humedad que preceden a la tormenta. Irresponsablemente contemplaba la posibilidad de saltar a las vías, entre juego y verdad. El metro se divisaba a lo lejos, y por entre las vías circulaban pequeños ratones asustados del temblor que generaba la marcha de la mole naranja de acero y caucho. En ese momento, casi hipnotizado por el devenir del tren, apareció por detrás de mí un joven alto, en extremo delgado, vistiendo ropas derruidas de color negro y con el cabello pintado de un intenso color rosa neón. El color del cabello me hizo salir del trance en el que estaba inmerso, y el tren pasó de largo sin que yo saltara. Al ver a aquel sujeto, su triste mirada y el estado físico en el que se encontraba, vi una verdad. El estado actual de la humanidad y la juventud, que de seguir por el mismo camino no habría más que agudizarse. Esa sencilla visión me permitió crear en una tarde la idea de los neones, y con la base previa de lo rescatado de Karuma Yokai y lo que en ese momento estudiaba referente a la industria cultural, derecho penal del enemigo y las visiones sociales de los nuevos autores alemanes, guiado por la doctora Padilla, empecé a darle forma a lo que hoy es Ciudad Neón. En ese periplo de desarrollo, definí que el argumento era demasiado extenso y denso como para poder retratarlo en una sola novela, y muy a mi pesar tuve que admitir que aquello era material de una trilogía, así que decidí usar un término muy amplio para retratar la saga, Samsara. Según el conglomerado de tradiciones orientales, el Samsara es una rueda que representa el ciclo de la vida, muerte y reencarnación, bajo el influjo de las fuerzas kármicas y dármicas, y en esa dinámica nos movemos los humanos y todo lo que existe y se relaciona con el espíritu. Así que hablar del samsara es hablar de la vida, de la muerte y de los ciclos que se perpetúan a través de la relación de estas dos dinámicas y fuerzas. Entendiendo lo cual, decidí partir la saga de la siguiente forma. Samsara, Ciudad Neón, que sería el futuro ineludible de la humanidad, un desastre de proporciones planetarias que nos diera directo en la cara y acabara definitivamente con nuestra soberbia forma de pensar a costa de nuestro propio entorno. Samsara, la rebelión de las logias, que sería la precuela de Ciudad Neón, una novela en donde se pudiera retratar a detalle cómo es que llegamos al punto que se ve en Ciudad Neón y que concretamente podría ser la historia de Karuma Yokai,
pero ya con todos los elementos plenamente dispuestos para ser bien contada. Samsara, anatema de 7 ciudades, que sería la épica conclusión de la epopeya existencial y planetaria que se plantea en las anteriores novelas. En dicha obra se pretende dar un cierre completo al pasado y al presente para establecer un futuro, siendo este oscuro totalmente o un nuevo amanecer, sin puntos medios. Cuando establecí las premisas, estructuré los tiempos y me sentí cómodo con la creación y desarrollo de los personajes en su individualidad. Empecé a escribir en forma la novela, pero por más que lo intentaba no era de mi agrado, y esta vez por cuestiones meramente estilísticas, pues el contenido y su distribución ya estaban perfectamente definidos. No quiero hacer de esto una perorata de cuán difícil fue dar a luz a Ciudad Neón, pero voy a confesar que la versión que tienen en sus manos es la versión número 10. En efecto, escribí 10 veces Ciudad Neón. El punto de inflexión fue el viernes 20 de enero de 2017, cuando el aún presidente Donald Trump, aún presidente para el momento en el que se escribió este prólogo, asumió el cargo. Aquello fue una señal inequívoca de que el mensaje de Ciudad Neón y de la saga Samsara en general era no solo relevante, sino necesario. Sintiendo apremio, empecé a escribir de manera casi ascética y puse todo mi esfuerzo sobre la obra, que según recuerdo para ese momento era la versión 8. Ilusamente creía que aquella sería la versión que por fin me dejaría satisfecho, pues no puedo negar que tengo cierta tendencia a la superstición, y el 8 lo considero mi número de la suerte. Lamentablemente no fue así, y durante los 2 años y medio posteriores, 2 nuevas versiones vieron la luz, así que no fue sino hasta la 10ª que quedé realmente feliz con lo que había escrito. Siempre he dicho que el tiempo de mis lectores es sagrado, por eso es necesario entregar un producto pulido hasta el detalle. Lamentablemente algunas personas de mi entorno no pensaban igual, y desde el amor me instaban a lanzar Ciudad Neón desde su 7ª versión, pues al leer el manuscrito habían quedado prendados a la historia. Sin embargo, aquello, a pesar de que me alentaba, no me daba la seguridad absoluta de lanzarlo o llevarlo a alguna gran editorial, ya que no cumplía con un principio que como escritor llevo siempre en el corazón. Debo escribir por el simple gusto de leerme, pues si la novela fracasa, si la comercialización de la obra no es la adecuada, o sencillamente no es del gusto de mis lectores, por lo menos tendré el gran premio de poder leerla yo mismo y sentirme a gusto en un mundo que he creado solo para mí. En esta 10ª versión logré solventar este último punto, y por lo tanto me siento profundamente feliz y bendecido de dar a luz esta obra, que cabe decir aún presenta grandes retos en sus próximas 2 continuaciones. A pesar de los laureles con los que me han honrado mis lectores y determinados círculos académicos por mis anteriores trabajos, no puedo negar que sigo siendo un autor novel, y por eso no quise llevar una novela tan extensa como esta, y que además es la primera parte de 3, a una gran editorial, pues la probabilidad de publicación es realmente baja, y eso sin contar con el tiempo de respuesta de las editoriales multinacionales, que es muy prolongado. Y yo siento de corazón que durante esta etapa de la humanidad es donde más merece la pena lanzar esta novela. Estamos ante las puertas de una incertidumbre nunca antes vista, enfrentando un enemigo invisible de características dudosas, pero que ha sembrado la certeza de un futuro oscuro, pues ha encerrado a todos en sus casas y devastado la economía global. ¿Cuándo mejor momento para advertir la incertidumbre? ¿Cuándo mejor momento para replantear la esperanza? ¿Cuándo mejor momento para ser valientes? Ciudad Neón es lo que entrega, y por eso decidimos que lanzarlo de manera digital, para que no hubiera problemas de distribución en tiempos de COVID, era la mejor forma de hacerlo, y también el tiempo más oportuno. Me he confesado escudado en el pedestal que te ofrece el título de autor o de artista, pero todos los lectores que me han honrado con el honor de adquirir esta novela de manera directa o en su edición de lujo, también quiero abrir mi corazón a título personal y confesar lo que sucedió en mi intimidad durante la creación de Samsara Ciudad Neón. Vengo de un linaje del que siempre me he sentido orgulloso, un linaje de artistas que se remonta muchas generaciones atrás. Mi abuelo fue luthier graduado de Bellas Artes y reconocido en los más altos círculos musicales. Todos sus hijos vivieron del arte,
ya fuera como músicos o cantantes. Y la generación de sus nietos no falló, pues entre nosotros hay pintores, compositores y escritores, además de que entre los nietos hay quien hace perdurar la tradición de la alta laudería. Sin embargo, es menester reconocer que con un gran don también puede venir una maldición, y en la dinastía Aguilar no hay quien no sea depresivo. Nuestro talento ha sido una espada de doble filo, pues la sensibilidad necesaria para crear obras artísticas también es condicionante de que el entorno en el que vivimos nos haga sufrir de muchas y muy variadas formas. Esto obviamente no solo se presenta en mí o en mi familia, sino en casi cualquier gran artista en el que puedas pensar. Entonces, durante el desarrollo de Samsara Ciudad Neón, desarrollé también esa maldición del artista, pero al nunca haber sentido semejantes cosas como un ataque de pánico o ardores internos, incluso insomnio agudo y palpitaciones musculares, aportaron a que sintiera el peor temor de mi vida. De la misma manera desarrollé un trastorno de vejiga hiperactiva junto con el ya mencionado trastorno de ansiedad generalizada. En mi desesperación llegué a creer que todo aquello era un castigo por el tipo de cosas que escribía y o revelaba en mi obra, y de manera inconsciente eso frenó mi quehacer artístico durante algunos periodos. Tenía tanto temor y entendía tan poco de lo que me sucedía que al final decidí no hacer nada más por mi obra. Pero la pasión, la verdadera pasión es irrefrenable, y aun con todo aquello y luchando contra la depresión y la ansiedad, decidí que lo único sensato era seguir adelante hasta que la vida me lo permitiera. Los problemas durante la creación de la presente obra no solo se limitaron a los ya mencionados, sino que también desarrollé un agudo cuadro de hipocondria, y después, cuando empecé a tratarme con los profesionales de la salud mental, fue una nueva batalla por liberar, pues con los antidepresivos y ansiolíticos aún no estamos tan seguros de cómo funcionan en cada organismo, y se trata todo de prueba y error hasta encontrar la medicina perfecta, la dosis adecuada, incluso el horario óptimo para integrarlos. Durante el periodo para dar con la combinación exacta de factores y fármacos, se libra una batalla casi peor que la pura depresión, y auténticamente te sientes morir. Recuerdo verlo como un castigo, y además el panorama futuro no resultaba para nada alentador, pues la depresión y ansiedad suele ser una condición de por vida. En ese momento pensé que nunca volvería a sonreír, y el suicidio era la idea más recurrente en mi mente. Puedes tenerlo todo, pero cuando la depresión te abraza, la indisposición de vivir, el desgano y el deseo intenso de dejar de existir es todo lo que cubre tu mundo. Afortunadamente mi familia siempre estuvo conmigo en esos terribles periodos y me ayudaron a salir adelante. Sin ellos siendo mi respaldo y apoyo incondicional, sencillamente no podría estar haciendo esta remembranza. Hoy entiendo que la espada tiene dos filos y que la maestría de la vida se trata de usar ambos lados a tu favor. Nunca se puede decir que se ha ganado la batalla contra la ansiedad o depresión, pero sí se puede admitir que cada día luchando contra ella eres más fuerte y más sabio, lo que veo reflejado en las numerosas versiones de Ciudad Neón. Al entenderme mejor y al conocer mis demonios, pude también plantear de manera más clara aquello que deseaba expresar con tanta vehemencia. He aceptado que mi condición mental no es un castigo, sino una mutación que me permite hacer arte de niveles cada vez más sublimes. Asimismo sé que tengo aliados invaluables en esta lucha, como el arte, mis doctores, mi familia, el ejercicio físico, la esperanza y las intensas ganas de plasmar y definir los delirantes mundos que aún viven en mi mente. Y por supuesto, ustedes, mis lectores, que a lo largo del tiempo se han hecho mi segunda familia. Concluyo parafraseando a Kanye West, uno de mis mentores e inspiraciones más grandes. Si quieres esos mundos locos, esos locos diseños, esas locas canciones, es muy probable que vengan de una persona loca. Dicho lo anterior, en el mejor sentido del concepto de la locura, todo queda saldado.